Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas tardes. Antes de seguir, van a disculpar el ruido que se está generando, ya que estamos grabando a esta hora por la tarde. Así que vamos a tratar de que no se escuche mucho ruido al exterior. Muy bien, para seguir voy a hacerle referencia de lo importante que es comprimir un archivo para enviarlo a través de la web. Muy bien, colegas, como para darles una referencia exacta de la importancia que es comprimir los archivos, hay muchos temas, pero en este caso dos puntos principales. Uno es el orden, ya que cuando yo quiero enviar un documento es muy difícil que tú lo puedas ordenar en carpetas, difícil te lo permite, y es por eso de que cuando tú comprimes una carpeta, todo lo que está dentro de esa carpeta se queda así en esa forma ordenada, para ser breve. Y lo otro también es importante comprimir, ya que cuando uno envía un documento a otra persona vía red, cuando tú comprimes es casi 100% confiable de que ese documento llega completo, ¿no? Caso que no lo comprimas, a veces la documentación llega un poco dañada o retocada, ya que la red siempre es inestable. En esa parte, por eso es importante comprimir los archivos para así compartirlos. Y aparte también de que te ocupa menos espacio. Al momento de comprimir un archivo, te ajusta menos y llega a no pesar demasiado, digámoslo así, para ser breve. Seguidamente, por ejemplo, miro acá que un colega me ha enviado un documento, ¿no?, comprimido en formato RAR. Y bueno, ¿qué ha pasado? Que yo ya lo he descargado, aquí está, y ustedes se fijan que ese documento está en blanco. Miren aquí el cursor, está en blanco. Esto quiere decir de que aún no tengo instalado el programa para descomprimir, en este caso el WinRAR. Por ejemplo, vamos por acá, me voy a descargas, donde he descargado, y miren aquí que tengo, en este caso es un documento en Excel de que no tiene nada, pareciera así, no, está en blanco. Lo voy a cortar, lo voy a pasar a mi escritorio para que tengan más referencia. Mira, ahí está. Podemos ver de que está en blanco, de que es un documento que no tiene nada a simple vista. Pero no, en este caso, como yo no tengo el programa WinRAR, es de que me muestra de esta manera. Entonces, lo siguiente, nosotros vamos a descargar el software, el WinRAR, y del cual, para ahorrarme tiempo, yo ya tengo listo la página del WinRAR para descargarlo rápidamente, donde esto yo les voy a compartir para que puedan acceder más rápido. Bien, miramos acá, maestros, tenemos aquí el WinRAR en español, tanto de 32 bits y también de 64 bits. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo sé yo que mi computadora es de 32 o 64 bits? Muy fácil, nos vamos al icono donde dice este equipo, cuando son Windows 8, Windows 10, hacemos clic derecho y hacemos clic en propiedades, y vamos a ver en esta parte el tipo de sistema que tenemos en nuestra computadora. En este caso el mío es de 64 bits. Aquí está, ¿ve? Procesador por 64 bits. Ahí está. Entonces vuelvo a la página del WinRAR. Yo voy a descargar el WinRAR que me corresponde según mi sistema, es 64 bits. Hago clic, procede a descargarse, esperamos. Muy bien, colegas, se ha descargado el WinRAR en mi computadora. Seguidamente voy a abrir donde está el archivo. Ya tenemos el programa aquí. Seguidamente vamos a instalarlo, hacemos clic derecho y hacemos clic en ejecutar como administrador. Sí, lo ejecutamos, tenemos que sí, instalamos, ponemos acá todas las opciones, hacemos clic en cambiar todos, aceptamos, y así de rápido hemos instalado el software del WinRAR en nuestra computadora. Hacemos clic en listo y ya hemos acabado con la instalación. Nos abre esta carpeta para poder direccionar el software. En este caso, si yo lo quiero tener en mi escritorio, voy a hacer la siguiente manera para ponerlo en mi escritorio. Hacemos clic derecho, enviar a escritorio. Muy bien, colegas, ya tenemos el software en nuestro escritorio, y seguidamente vamos a ver el archivo que hace momentos hemos descargado del WhatsApp.
En primera instancia estaba de blanco pensando de que no había nada, y ahora luego que hemos descargado el reader podemos ver que está aquí el software. Entonces, como último paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomprimir este archivo y hacemos de la siguiente manera: clic derecho, extraer aquí, y van a ver que nos ha aparecido una carpetita. Vamos a ver, y aquí tenemos los archivos. Ahí está, en este caso son archivos en Excel. Listo, colegas, espero que les haya ayudado este pequeño tutorial, ¿no?, que hemos hecho para ustedes, para que puedan descomprimir sus archivos cuando les envíen en formatos comprimidos. Ahí está, ya saben cómo descomprimirlos. Cualquier duda, lo vamos a poner el link de descarga y el link de tutorial para que ustedes puedan chequearlo y así fácilmente lo puedan descargar e instalar en su computadora. Muchas gracias, colegas. Hasta la próxima.